Bendiciones abundantes, amados hermanos. Maranata, y que Cristo venga pronto. Bienvenido y bienvenida a Pasajes Hermosos de la Biblia comentados. Hoy estaremos compartiendo contigo el pasaje de Ezequiel 37, un pasaje por demás profundo, significativo y de muchas lecciones para nosotros en este tiempo. La dinámica de nuestro video será de la siguiente manera. Primero leeremos el capítulo 37 completo. Luego compartiremos contigo lo que dijo la hermana de Juay sobre el capítulo 37 de Ezequiel. Seguidamente presentaremos lo que dice el comentario bíblico acerca de Ezequiel 37. Y finalmente, para concluir, haremos una reflexión. Bienvenido a Pasajes Hermosos de la Biblia comentados. Ezequiel 37. El valle de los huesos secos. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos, y diles: Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: Así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Luego me dijo: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, y he aquí que ellos dicen: Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: Así ha dicho el Señor: He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice el Señor. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo, y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo, y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿No nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron.
y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Fin de la lectura del capítulo 37. Presta mucha atención ahora a lo que dice la hermana de Huay sobre este preciosísimo y profundo capítulo de Ezequiel. En una ocasión, el profeta Ezequiel tuvo una visión en medio de un gran valle. Ante él había una lúgubre escena. El valle estaba cubierto en toda su extensión por huesos de muertos. Se le hizo la pregunta: «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?». Y contestó el profeta: «Señor Jehová, tú lo sabes». ¿Qué podían hacer la capacidad y el poder del hombre con esos huesos muertos? El profeta no concebía ninguna esperanza de que se les pudiera impartir vida, pero mientras miraba, el poder de Dios comenzó a obrar. Fueron sacudidos los huesos dispersos y comenzaron a juntarse, cada hueso con su hueso, y se unieron con tendones, se cubrieron de carne, y cuando el Señor sopló sobre los cuerpos que así se habían formado, entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un gran ejército en extremo. Las almas de quienes deseamos salvar son como la representación que Ezequiel vio en visión, un valle de huesos secos. Están muertos en delitos y pecados, pero Dios quiere que tratemos con ellos como si estuvieran vivos. Si se nos hiciera la pregunta: «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?», nuestra respuesta sería solo una confesión de ignorancia. «Oh Señor, tú lo sabes». Según todas las apariencias, no hay nada que nos induzca a esperar su restauración. Sin embargo, la palabra profética debe ser pronunciada aún a aquellos que son como los huesos secos del valle. No debemos abandonar de ninguna manera el cumplimiento de nuestra comisión debido a la indiferencia, la apatía, la falta de percepción espiritual de aquellos a quienes debe predicarse la palabra de Dios. Debemos predicar la palabra de vida a aquellos que quizá nos parezca que no tienen ninguna esperanza, como si estuvieran en sus tumbas. Aunque quizá parezca que no están dispuestos a escuchar o a recibir la luz de la verdad, debemos hacer nuestra parte sin preguntas ni vacilaciones. Debemos darles repetidas veces el mensaje: «Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo». No es el agente humano el que inspira vida. El Señor, Dios de Israel, hará esa parte, avivando la actividad en la naturaleza espiritualmente muerta. El aliento del Señor de los ejércitos debe entrar en los cuerpos muertos. En el juicio, cuando se descubran todos los secretos, se sabrá que la voz de Dios habló mediante el agente humano, despertó la conciencia aletargada, conmovió las facultades muertas e impulsó a los pecadores al arrepentimiento, la contrición y al abandono de los pecados. Entonces se verá claramente que mediante el agente humano se impartió al alma fe en Jesucristo, y que desde el cielo se impartió vida espiritual al que estaba muerto en delitos y pecados y fue vivificado con vida espiritual. Pero esta comparación de los huesos secos no solo se aplica al mundo, sino también a los que han sido bendecidos con gran luz, pues estos también son como los esqueletos del valle, tienen la forma de hombres, la estructura del cuerpo, pero no tienen vida espiritual.
Sin embargo, en la parábola de los huesos secos no quedan solamente unidos con apariencia de hombres, pues no es suficiente que haya simetría entre los miembros y el organismo entero. El aliento de vida debe vivificar los cuerpos para que puedan levantarse y entrar en actividad. Esos huesos representan la casa de Israel, la iglesia de Dios, y la esperanza de la iglesia es la influencia vivificante del Espíritu Santo. El Señor tiene que impartir su aliento a los huesos secos para que puedan vivir. El Espíritu de Dios, con su poder vivificante, debe estar en cada agente humano para que pueda entrar en acción cada músculo y tendón espiritual. Sin el Espíritu Santo, sin el aliento de Dios, hay embotamiento de conciencia, pérdida de vida espiritual. Muchos carecen de vida espiritual, tienen sus nombres en los registros de la iglesia, pero no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pueden estar acoplados a la iglesia, pero no están unidos con el Señor. Pueden ser diligentes en el cumplimiento de determinados deberes y pueden ser considerados como seres vivientes, pero muchos están entre los que tienen nombre de que viven y están muertos. A menos que haya una conversión genuina del alma a Dios, a menos que el aliento vital de Dios vivifique el alma a la vida espiritual, a menos que los catedráticos de la verdad sean movidos por principios emanados del cielo, no han nacido de la simiente incorruptible que vive y permanece para siempre. A menos que confíen en la justicia de Cristo como su única garantía, a menos que copien el carácter de Cristo y procedan con el espíritu de Él, están desnudos. No tienen el manto de su justicia. A menudo se hacen pasar como si estuvieran vivos, pues los que se esfuerzan en lo que según sus ideas llaman salvación, no tienen a Dios obrando en sus vidas, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esta clase está bien representada por el valle de los huesos secos que Ezequiel vio en visión. Review and Herald, 17 de enero de 1893. Ahora miraremos lo que dice el comentario bíblico adventista sobre el capítulo 37 de Ezequiel. Análisis del versículo 1. La mano de Jehová. El capítulo 37 consta de dos partes: la visión de los huesos secos y un acto simbólico que predice la futura unión de Israel con Judá. La visión de los huesos secos tenía el propósito de ilustrar cómo Israel, esparcido y aparentemente sin esperanza, reviviría y sería restaurado. Podría preguntarse hasta qué punto esta profecía tiene que ver con la resurrección futura. Muchos sostienen que el profeta no pensaba en absoluto en tal aplicación y que el símbolo se explica plenamente mediante la restauración de la vida nacional del pueblo de Israel. La manera más natural de aplicar la profecía es relacionarla en el plan divino para el resurgimiento del Estado judío. Esto sería finalmente seguido por una resurrección literal, en la cual los patriarcas, junto con todos los santos de Dios, serían resucitados para compartir el nuevo reino. No es necesario excluir totalmente este acontecimiento del simbolismo. Todo el simbolismo tiene el propósito de describir cómo habrían sido los acontecimientos, tanto desde ese periodo como del subsiguiente, si los judíos hubieran cooperado con Dios para la realización del plan que el Señor tenía para ellos. Pero en la incredulidad y la desobediencia desvirtuaron el propósito divino. Deben examinarse los escritos del Nuevo Testamento para saber cómo esos acontecimientos que deberían haber hallado su cumplimiento literal en el periodo después del exilio se cumplirán en la era cristiana en relación con el Israel espiritual de Dios. Valle, del hebreo bit-a, que significa valle o llanura entre dos cadenas de cerros. En el capítulo 3:22 se traduce como campo. Quizás se haga referencia al mismo lugar. Análisis de la palabra secos en gran manera. Esto indica que no habían tenido vida desde hacía mucho tiempo. Quizá así se hace notar la absoluta imposibilidad de que revivieran. ¿Vivirán estos huesos? La pregunta parece destacar la idea de que es poco probable o imposible que esos huesos volvieran a vivir
al menos desde un punto de vista humano. Oíd palabra. En forma figurada se describen los huesos como si fueran capaces de oír. Espíritu, del hebreo ruach, traducido como viento en el versículo 9 y como espíritu aquí y en el versículo 14. Ruach representa la energía divina que anima a los seres vivientes. Cuando Dios sopló en la nariz del hombre aliento de vida, Génesis 2:7, no solo proporcionó el oxígeno que llenó los pulmones de Adán, sino que impartió vida a fin de que lo que había sido tejido inanimado se convirtiera en cuerpo viviente. Pondré en vosotros espíritu. El proceso de la revivificación corresponde con las dos etapas en que el hombre originalmente fue creado. Ver Génesis 2:7. Sobre estos muertos. Los huesos estaban esparcidos por el valle como los muertos en una batalla. Casa de Israel. El Espíritu Santo interpreta aquí la visión simbólica. Sin duda, el principal propósito era describir la restauración de la nación o casa de Israel, cuya condición en ese momento bien podía representarse con los huesos secos. Yo abro vuestros sepulcros. En el versículo 2, los huesos aparecen sobre la faz del campo, mientras que aquí parecieran estar en sus sepulcros. Esta nueva figura podría indicar una promesa mayor, la de despertar a quienes hubieran descendido al sepulcro esperando el reino de Dios. No hay ninguna razón aparente por la cual esta gloriosa perspectiva debiera negarse a los piadosos de Israel. Un acontecimiento tal habría de señalar la consumación de toda la restauración. Por otra parte, esta profecía no debe ser considerada como si fuera principalmente una predicción de la resurrección final al fin de la era cristiana. El plan original de Dios para la restauración, que culmina con la resurrección, no se cumplió con el Israel literal. Lo que Dios habría realizado por medio de la nación de Israel se efectuará ahora por medio de la Iglesia. Por causa de esta modificación de las circunstancias, ciertos rasgos de la profecía también se modifican. Los escritores del Nuevo Testamento tienen la tarea de informarnos en cuanto a la manera en que estas profecías, que deberían haberse cumplido anteriormente, hallarán su aplicación final. Esos escritores describen claramente el tiempo y las circunstancias de la resurrección final. Juan 5:28 al 29. Primera de Tesalonicenses 4:16 al 17. Apocalipsis 20:1 al 5. Versículo 16. Un palo. La profecía de los versículos 15 al 28 no lleva fecha, pero quizá fue dada poco después de la visión de los versículos 1 al 14. Las dos están estrechamente relacionadas. Las naciones separadas de Israel habían de reunirse bajo el benéfico reinado de David. Versículo 21. Los recogeré. La restauración de Israel, tras el cautiverio entre los paganos, fue el primer paso en el cumplimiento de las promesas divinas. Este remanente debía componerse de quienes habían aprovechado la disciplina del exilio y habían llegado a ser espiritualmente puros. Puesto que el reavivamiento requerido nunca se logró, ni antes ni después del regreso en el tiempo de Zorobabel, estas promesas no pudieron cumplirse. Dios hizo en favor de Israel todo lo que permitió la terca desobediencia de los israelitas. Pero el pueblo siguió siendo rebelde. Por eso finalmente Dios tuvo que rechazarlos por completo. La presentación de la promesa divina en este versículo y en los siguientes se aplica a lo que habría sido si los propósitos de Dios se hubieran cumplido. Versículo 22. Un rey. En el versículo 24 se lo nombra como mi siervo David. Sin embargo, puesto que estos planes no pudieron cumplirse como habría sido la intención original, el Nuevo Testamento presenta al Mesías como el que habría de ocupar el trono de David. Lucas 1:32. Versículo 25. Para siempre. Se destaca aquí la permanencia del nuevo estado. Se dice que la tierra será ocupada para siempre y que el reinado de David será para siempre. Según los versículos 26 al 28, el santuario habrá de estar entre ellos para siempre, y el pacto de paz, pacto perpetuo, será con ellos. Compárense con este pasaje las siguientes declaraciones relacionadas con el propósito de Dios. Si Israel hubiese permanecido fiel a Dios, aquel edificio glorioso, el templo de Salomón,
habría perdurado para siempre, como señal perpetua del favor especial de Dios para con su pueblo escogido. Profetas y Reyes, página 32. De haberse mantenido Israel como nación fiel al cielo, Jerusalén habría sido para siempre la elegida de Dios. Conflicto de los siglos, página 21. Ezequiel describe lo que podría haber ocurrido. Ver Lucas 19:42. Versículo 26. Los multiplicaré. Esto habría resultado del aumento natural de la población y del crecimiento debido a diligentes esfuerzos misioneros. Después de oír lo que dice el comentario bíblico adventista, permítame con mucha prudencia hacer varias aplicaciones de este pasaje bíblico tan profundo. La primera, esos huesos secos me representan a mí. Cuando comparo mi estado espiritual con el de mis hermanos, tengo el peligro de sentir que estoy muy bien. Pero cuando pongo mis ojos en el modelo perfecto, solo puedo exclamar: ¡ay de mí que soy muerto! Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mi estado espiritual actual, comparado con el nivel que ya debería yo tener, es un estado de muerte. Cuando comparo mi estado espiritual actual con el nivel que ya debería tener, debido a la luz que Dios me ha dado, debido a la gracia que Dios me otorga todos los días, es un estado de muerte, porque ya debería yo estar mucho más avanzado en mi semejanza con mi Cristo, por todas las bendiciones y todas las ventajas que Dios me ha dado al pertenecer a su pueblo. Y sin embargo, debo reconocer que estoy atrasado. Debo reconocer que no he crecido la medida que debería haber crecido. Por mis fuerzas no puedo hacer nada. En mi sabiduría nada puedo saber. No puedo lograr ni descubrir nada. Solo la palabra de Dios puede darme santidad, vida y poder. Yo soy esos huesos secos. Pero hay una buena noticia, y es que el Señor quiere darme vida. El Señor quiere darnos vida, quiere levantarnos, quiere restaurarnos. Él quiere y Él puede. Por lo tanto, en Él y en su palabra, estos huesos secos tendrán vida. En esta primera aplicación, quiero invitarme a mí mismo, o quiero oír la voz del Señor invitándome, diciéndome: pon tus ojos en Cristo. Cuando ponemos nuestros ojos en Cristo pasan varias cosas. La primera, reconocemos nuestro pecado. La segunda, reconocemos que Él tiene poder para perdonarnos, restaurarnos y santificarnos. Y la tercera, dejamos de criticar a los demás y comenzamos a proclamar la verdad, el amor de Jesús, la justicia de Jesús, la perfección del Señor, ya no en la fuerza humana, ya no desde el fariseísmo propio de los seres humanos que se creen más que los demás. Ahora lo hacemos desde los méritos de la sangre de Cristo, siempre con el fin de ayudar, siempre con el fin de restaurar, siempre con el fin de decir: huesos secos, levántense en el nombre del Señor. La segunda aplicación: es posible que al mirar a nuestros familiares los veamos tan lejos del ideal que una santa desesperación aborda nuestro corazón. Una santa urgencia de salvarlos nos sobrecoge. Sin embargo, ellos parecieran hacer oídos sordos, parecieran no tener esperanza de revivir, de venir al Señor. Y quizá como el profeta Ezequiel pensamos que ya para ellos no hay esperanza, y sufrimos con el pensamiento de no poderlos llevar a Cristo. Sufrimos con el pensamiento de estar en el cielo sin ellos. Pero en el capítulo de hoy hemos aprendido que Dios tiene el poder de darle vida a los huesos más secos, de juntar cada hueso con su hueso. Dios puede levantar circunstancias inimaginables para salvar a nuestros amados. Y aunque para nosotros sea imposible, para Dios es posible. Confiemos. Debo confiar. Tú también debes confiar. Debemos hacer nuestra parte. Haz tu parte. Ora, ayuna y trabaja por ellos de manera incansable, que Dios a su tiempo hará lo más difícil, a saber, darles vida. Cumplamos nuestra labor y lo demás dejémoselo al Señor. ¿Tienes un hijo que crees que está perdido? Haz tu parte, ora, ayuna por él, dale testimonio, muéstrale que Dios te ha transformado y déjale a Dios lo más difícil.
Tienes un esposo rebelde que no quiere escuchar la palabra, que te critica porque vas a la iglesia. Confía en el Señor. Dale testimonio. Muéstrale el amor de Dios en ti. La semilla del Evangelio es poderosa. Hoy la siembras y mañana la verás dar frutos por la eternidad. Tienes un familiar cercano, rebelde a los caminos del Señor, quizá ateo, quizá se ha apartado de la iglesia. Confía en el Señor. Tú lo ves como un hueso seco, en gran manera, pero recuerda que el Señor tiene poder para darle vida a los huesos secos. ¡Qué grande es el Dios de Israel! La tercera y la última aplicación que quiero hacer es la siguiente. Los huesos secos representan al pueblo de Dios. En toda la historia de esta tierra, lastimosamente el pueblo de Dios ha vivido entre caídas y levantadas. Dios ha sido fiel, mientras que el pueblo de Dios ha sido infiel, y cuando ha sido fiel, ha sido intermitente. Sin embargo, la misericordia del Señor es siempre constante. Él se niega a vivir en el cielo sin su amada iglesia, por eso lucha por ella, es paciente, es amplio en perdonarla. La visión de Ezequiel 37 es una prueba de lo que Dios puede hacer por su iglesia, que parece sin esperanza y sin solución a su rebelión. Dios puede levantar a su iglesia, aunque hayan muchos que la condenen, que digan que la iglesia ya no es la iglesia de Dios. El Señor ha dicho que su iglesia será su pueblo hasta el final. No todos triunfaremos con la iglesia, pero la iglesia triunfará, no porque ella lo merezca, sino porque Dios tiene misericordia. Te invito a ponerte del lado del Señor, a trabajar en favor del pueblo de Dios y no en contra de él. Si hay rebeliones que reprender, hazlo, hagámoslo en el nombre del Señor, pero con el amor del Señor, con la prudencia del Señor, con el tacto del Señor. Si hay pecados que llamar por su nombre, hazlo, llámalo por su nombre, hagámoslo, llamémoslo por su nombre al pecado, pero con labios puros, con un corazón amante, sin egoísmo, sin imprudencia, sin extremismos, teniendo en cuenta el consejo que nos da el apóstol Pablo en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno ha caído en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, cuidando que tú también no seas tentado. Si hay algo que reprender en la iglesia, es a mí. Soy yo el primero que debo ser reprendido. Pero si en la misericordia de Dios y en el amor de Dios, Dios me comisiona o te comisiona para reprender algo en la iglesia, debemos hacerlo como espirituales, buscando restaurar y teniendo prudencia y cuidado, porque nosotros también podríamos estar siendo tentados sin saberlo. El corazón puro siempre busca restaurar. El corazón puro siempre busca salvar. Evita la crítica, evita los señalamientos y exalta la justicia de Dios. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Benditos los que oigan la voz del Señor. Maranata, que Cristo venga pronto.